buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, una vez más, en un directo más y una entrevista muy interesante. Hoy tenemos el gran privilegio de tener con nosotros a un actorazo, a Reuben Langdon. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hi, Reuben. Nice to have you here. How are you and welcome? Yeah, glad to be here. Thank you. Qué Bueno, encantada de estar aquí. perfecto. Para nosotros es un placer porque somos una comunidad que amamos muchísimo la historia de The Last of Us y poder hablar con gente que ha participado en el proyecto es todo un honor. Así que darte las gracias por participar, Reuben. Thank you very much for participating. Having someone that has been a part of the video game is always a pleasure. So thank you very much. Yeah, it's my honor. My honor to be part of the game and be part of the show. Dice que el honor es suyo por ser parte del juego y por ser parte del espectáculo. Muy bien. Pues Reuben, empezamos siempre con una pregunta crucial y es ¿quién es Reuben Langdon? Luis always likes to start the interviews with one question, and that would be who is Reuben Langdon? That's a tough one. Well, often we define ourselves based on our achievements and our accomplishments. And tell me when I should break for translation too. Maybe it's probably easier just to go in little segments. So we'll start with that. Okay. Dice que lo va a hacer por segmentos para que sea más fácil traducir. Y dice que normalmente uno se define a sí mismo por sus logros. But when I get asked this question, I want to get away from doing that because I think many people who may not have a big resume or have done a lot of work in their lives, they don't to use that formula to explain who they are. It doesn't quite do them justice. It doesn't do justice for who they are. Y dice que cuando le preguntan esta pregunta en concreto o algo parecido, que lo que le gusta es alejarse lo máximo posible de definirse por sus logros, porque entiende que hay gente con un currículum o con un resumen de ellos mismos más corto o que no han tenido tanta oportunidad de trabajar y entonces que eso no les hace justicia y que no quiere usar ese tipo de fórmula. Muy bien. So I'm going to go into a different way of explaining who I am and not read a bunch of credits. Y que nos va a explicar una manera de contarnos quién es Reuben de una forma diferente y sin ir específicamente a los créditos. Perfecto. And I guess the best way to describe that right now would be I'm curious. I'm an explorer of concepts and ideas, and we'll go with that for now. Dice que es una persona curiosa, que es un explorador sobre todo de ideas y de conceptos. I'm always looking for the better way, the more efficient way, the fair way, and for what's fairest for all, and also interested in helping uplift humanity and exploring uplifting each individual and the gifts and talents that each individual may have, and how we can look for modalities and ways to help each other out individually and collectively. Dice que a él le gusta siempre buscar una manera mejor o una manera más eficiente, una manera más justa al fin y al cabo para todos, que le gusta ayudar a mejorar o hacer mejor a toda la humanidad y explorar maneras tanto individuales como colectivas de a través de las virtudes de cada uno conseguir hacer precisamente mejor al individuo y al colectivo. Muy buena.
And I know it's long, but I'll finish it up with, I'm super fascinated with concepts and ideas of extra dimensional beings or other, the unseen world, I would say. In the beginning, it started off with this idea of ETs and UFOs, but it's expanded into different types of religious beliefs or cultural modalities that explore the unseen worlds. Dice que por último estás súper fascinado con lo que sería los entes extradimensionales, es decir, todo ese mundo que nunca se ha visto, que empezó obviamente con extraterrestres y con UFOs, pero que se ha expandido a creencias religiosas, a diferencias culturales, y que le gusta explorar toda esa parte. Muy bien, bueno, esto lo he visto un poco por Twitter. Luis says that he's been seeing some of that through your Twitter account. Yeah, we're in an amazing time right now with all of the disclosures that are happening around the world. Dice que estamos en un momento bastante maravilloso o bastante extraordinario con todos los el levantamiento de secretos, ¿no?, que está habiendo en todo el mundo. Debo decirte, Reuben, que por un momento me has recordado una entrevista que hicimos hace un par de años a Japhet Kotto, que era el actor que salió en la Alien, el octavo pasajero, y él hablaba mucho también del tema de los ovnis y de, bueno, experiencias que tuvo. Si se lo quieres contar tú un poco, Sofía, que tú también estabas. You says that this specific part is reminding him of an interview that he had the pleasure to interview Japhet Kotto, the actor, that he took part in Alien, the movie, The Eighth Passenger. Wow. Yeah. And he was also very interested in all this world and all the extraterrestrial and UFOs, and he was telling he was sharing with us a lot of experiences and beliefs, and that was that was quite amazing and quite a surprise. Well, hopefully we can top that one today. Dice que con suerte podremos también hablar de esto hoy. Bueno, ¿cuándo empiezas? Nos gustaría saber cuándo empiezas tu trayectoria en el mundo de la interpretación. Si ya tenías claro que querías ser actor, tanto en el mundo del cine como en los videojuegos. So when did you start your career in acting? Did you know that you wanted to be an actor when you were a child, a film and video game actor? Yeah, I started in 1990. I want to say 7, I think. I was living in Japan at the time. I moved there when I was 19, and on my 21st birthday was my first day on set of a TV show in Japan called B Fighter Kabuto. It's kind of like the Power Rangers, and I was in the storyline. I was playing a character named Mac Windy, that was a high school exchange student. Oh, wow. Dice que, bueno, que cuando en 1997 más o menos, él estaba en Japón porque se mudó a los 19 años a Japón, y que en el día de su 21 cumpleaños fue su primer día en un set de rodaje, en una serie que se llamaba algo así como B-Fighter, algo más, que era como una especie de Power Rangers, y que él hacía de un personaje que se llamaba Mac Windy, que era un estudiante de intercambio. Qué bueno. And that was my first day on set. I had the audition process and different things going on, but my first day on set, I got to do acting, and then do all my lines were in Japanese. That was a challenge. Then I got to transform. Before I got to transform, I got to do some action as me, and then transformed into, then the stuntman in the suit did all the hardcore action.
But I remember just going through that experience, and one day, and I'm like, that's it. I'm doing this the rest of my life. I've made my career choice. Dice que obviamente que ese fue su primer día en set, que obviamente toda la parte previa, las audiciones, los casting, todo, pero que bueno, que ese primer día era su primer día de actuar y que era un reto porque todas sus frases estaban en japonés y que bueno, que tuvo la oportunidad de hacer algunas escenas de acción antes de poder transformarse en el stuntman, que no me sale Luis. Bueno, supongo que en el personaje tipo... En el doble de acción. Eso. No, en el doble de acción. O sea, vale. que él hacía un poco de acción antes de transformarse. Muy bien. Y el doble de acción es quien hacía. Y que fue en ese momento que decidió que eso era lo que quería hacer por el resto de su vida. Olé. And ever since, I've been in some form or fashion beating up monsters and wearing some sort of suit. So either in a motion capture suit, beating up monsters, or actually being a monster getting beat up, or being in some sort of science fiction crazy makeup. That tends to be the genre of a lot of the projects I work on. So I've done pretty good over the years, holding to that promise I made myself. Dice que ha mantenido bastante bien esa promesa que se hizo a sí mismo ese día, porque al fin y al cabo ha estado pegando y luchando contra monstruos y realmente casi todas las veces ha sido o luchando contra monstruos o llevando algún tipo de traje, ya fuese un traje para la filmación o un traje de captura de movimiento, que también ha sido a veces el monstruo al que le han pegado, que ha estado con maquillajes diferentes y que está bastante contento. Muy bien. De cómo se ha mantenido esa promesa. Qué bueno. Reuben, ¿hay algún trabajo en tu carrera cinematográfica que te sientas muy orgulloso? Is there any... Y añado, perdón, Sofía, y añado otro trabajo que te hubiese gustado hacerlo diferente porque no te terminó de gustar. So you just shooting two different questions. The first one would be, is there any specific work or anything that makes you feel particularly proud of your acting? And the second one, is there any other work that you think you should have done different or you would have liked to have done differently? Well, for sure, I'm very proud of the character Dante in Devil May Cry. It's been such a well-received character. And then, dice que se siente particularmente orgulloso del personaje de Devil May Cry, que está muy reconocido. Uh-huh. And because it's both my physical motion and my voice, I feel it's I'm able to add more of myself into that character. Other characters like Chris Redfield, where it's just my motion capture, my physical performance, and not my voice, it's not quite the same. So proud of the Dante character. Again, over the years, it's tested the time. Dice que con Dante realmente él ponía la parte física y la voz, y entonces podía añadir algo más de él al personaje, que es algo que, por ejemplo, no pasaba con el personaje de Chris Redfield. Y entonces se siente particularmente orgulloso de Dante. And outside of the character work, I do a lot of, stunt work and just physical, smaller roles, even zombies, like on Last of Us. I do stunt coordinating and other, wear many hats and have other roles. So just being a part of these iconic projects like Avatar, the film Avatar, being Jake Sully's stunt double, or being a part of The Last of Us, being the stunt coordinator and, playing some roles there. I mean, all of it is really, you look back and you're just like, wow, this is like a dream. When you're in it, it's work and you're doing your best and you're trying your hardest, but you don't understand
especially when we were doing Last of Us the first time, we didn't know, or Avatar, we didn't know what an impact on the world it was going to have. Dice que también ha estado en la parte de fuera no de actuar, pero de hacer, por ejemplo, de doble de acción o hacer de zombie. Que, por ejemplo, en The Last of Us también hizo la parte de coordinar a los dobles de acción en este caso no serían dobles de acción, serían precisamente los especialistas. Que solo ser una parte de eso, jugar algún papel en alguna parte importante de todo lo que es la construcción de la película, del videojuego, que es un sueño hecho realidad, que por ejemplo también fue el doble de acción de Jake Sully en Avatar. Y cuando estás ahí, realmente lo que quieres es lo que estás haciendo es tu trabajo y quieres hacerlo lo mejor posible. Y que cuando estaban haciendo, por ejemplo, The Last of Us o Avatar, ellos realmente no sabían qué impacto iba a tener esto después en el mundo. Cierto. So even the small roles, even though, and I only may have had just pieces of different projects, but just what an honor to have the career I've had working on these fantastic projects with fantastic people. Dice que incluso estos pequeños papeles en los que ha formado parte de diferentes piezas de proyectos, que para él es un honor y ha sido fantástico poder formar parte de ello. Fenómeno. And I don't know if I have any regrets. I don't know if I have any, if there's a role I should have done it this way or that way. I don't, when just in my younger years, I know I was probably a little more cocky and not as appreciative of working on certain projects. That would be the only thing, is if I went back, I would have more gratitude for working with some of the icons like Jackie Chan, which to this day I still have major gratitude working with Jackie and Samo and my mentors. But I think in the moment when you're working on it, especially at a young age, you get kind of cocky and you're just like, oh, why are we doing this? Whatever. And it's just like, now that my only regrets would be have more appreciation and gratitude at that younger age for that stuff. Dice que, bueno, que si se arrepiente de algo, que algo lo tendría que haber hecho diferente, que realmente no lo sabe. Dice que, bueno, que a lo mejor en sus años más jóvenes era un poco más chulito, un poco más pasota, y que no apreciaba realmente el poder formar parte de ciertos proyectos, o sea, que no llegaba a darse cuenta de todo lo que eso representaba. Y que él está súper agradecido, por ejemplo, poder haber trabajado con Jackie Chan, con Samo o con todos sus mentores. Y claro, cuando eres más joven, en el momento dices, ay, ¿por qué hacemos esto? Venga, va, tira, hazlo, tal. Pero que probablemente si volviese para atrás, sería más consciente y estaría más agradecido de poder estar haciendo lo que está haciendo en ese momento. Claro. Bueno, a veces hay que ser también un poco crítico con uno mismo. Por eso también iba la pregunta, ¿no? Para ver si había algún papel o trabajo que no te había sentido orgulloso, pero está bien. ¿No? You said that sometimes you have to be more critical with yourself, and that's exactly what you were saying, actually. So not regrets with any specific work, but maybe with what you were just telling. Just how I handled myself. Sometimes in our young age, we get full of ourselves, cocky, and the ego kicks in, and we think we know it all. And I definitely now I look back, I'm like, I didn't know anything. Still don't know anything. Dice que probablemente es así, que cuando eres más joven estás como tan lleno de ti mismo, lo sabes todo, el ego está ahí, y que luego te das cuenta que en realidad no sabes absolutamente nada. Ya. Muy bien. Reuben, mucha gente te conoce por Dante, por tu trabajo de Devil May Cry. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Nos podrías contar un poco de esa historia de vivir todos esos años? Porque claro, has trabajado en varias entregas. So you're a lot of people know you because of Devil May Cry,
Dante's character, as we've been speaking of. And can you tell us a bit of that experience? Because you've been in different launches, in different parts of the game. Mm-hmm. So how was that experience for you? It was an amazing experience. When we got so at the time I was running a production company, motion capture company, where we were hiring talent from America and bringing them over to Japan to work on video games. And my company was Just Cause Productions. I'm no longer with the company, but my partner in Japan, he runs it. And so it's still going. It's an animation company. Well, I'll stop there. Dice que para él ha sido increíble, que en el momento de empezar a rodar, él llevaba una productora de captura de movimiento para películas y videojuegos. Y entonces ellos lo que hacían era coger talento de Estados Unidos y llevárselo a Japón, que a día de hoy ya no está trabajando en esta compañía, que la lleva su socio en Japón. And so we were bringing actors over to Japan to work on projects. Our first project was Resident Evil Outbreak. And so we were building a relationship with companies like Capcom, Konami. So yeah, stop there. Dice que su primer proyecto fue Resident Evil Outbreak con su productora Cos Productions, y estaban creando las relaciones entre ellos y Capcom, Konami. And then Capcom approached us and said, hey, we've got a project we're interested in hiring you guys on. Maybe you're familiar with it. It's called Devil May Cry. And of course, as a gamer at the time, I was a big fan of the original Devil May Cry. Devil May Cry 2 had just come out. Y dice que en un momento dado Capcom les contactó y les dijo, oye chicos, tenemos un proyecto muy interesante, queremos que participéis. El proyecto se llama Devil May Cry, y entonces él, como gamer, claro que por supuesto conocía el vídeo original, se acababa de lanzar el número 2. And then when they approached us to do the casting, some of the producers were like, hey, Reuben, you kind of look like Dante. Why don't you audition for the role yourself? And I was like, oh, really? Oh, okay, sure, I'll give it a shot. Y dice que en el momento estaban haciendo el casting tal, y uno de los de Capcom le dijo, oye, Rubén, ¿te pareces a Dante? ¿Por qué no haces la audición para el papel de Dante tú mismo? Y dijo, sí, pues mira, venga, vamos a hacerlo. So after 3 auditions, I think total, I went through. Eventually, they settled with me, and then the history is there. You know, we ended up doing Devil May Cry 3, doing the motion capture, and then later the voice, casting, and getting the other actors involved. So it was a little stressful because I was wearing 2 hats. I was wearing the producer hat and an actor hat. And trying to, when you spread yourself out a little bit, it gets hard to focus on one or the other. So my producing abilities were getting hindered because of my acting. I had to focus on the role and vice versa. But at the end of the day, my partner covered for me in the producing side. And I was working with talented actors like Dan Southworth and Adam Clark, and those other actors really helped me with with the acting side. Dice que y después de 3 audiciones se quedaron con él, y entonces hicieron Devil May Cry 3. Recordemos que a ellos les había contactado Capcom para hacer toda la parte de la captura de movimiento, de los trajes de captura de movimiento. Y entonces él hizo la captura de movimiento, la voz, el casting, y que empezó a ser un poco difícil porque al final llevaba 2 sombreros, el sombrero de productor y el sombrero de actor. Con lo cual, claro, es muy complicado enfocarte 100% en una de las 2 cosas cuando estás llevando varias a la vez.
y que entonces ahí su parte de productos se vio un poco más, no dada de menos, pero sí un poco más minorizada, que por suerte estaba su socio para cubrirle en la parte de producción y que tuvo la oportunidad de trabajar con grandes actores como Dan Sanford o Adam Clark. Muy bien. Qué bueno. Qué experiencia más increíble la de Dante. Realmente tienes que saber que aquí en el chat hay gente que es muy fan de Devil May Cry y están ahora súper contentos de poder escuchar tu historia, que lo sepas. So that's quite a great experience and a fun one. And a lot of people that is listening to us right now in the chat are very big fans of Devil May Cry. So they're very grateful to hear these stories as well. Awesome. Good. I can do double duty today. Last of Us and Devil May Cry. Dice que genial, que así podemos matar dos pájaros de un tiro hoy. Devil May Cry y Last of Us. Claro. Yo para cerrar el ciclo de Devil May Cry, ¿recuerdas alguna frase de tu personaje para como brindarles, ¿no? ese premio, ¿no? A los fans? So to close the cycle on Devil May Cry, do you remember any line of your character for the chat to hear? Oh man, I guess from that first one, let's see. Well, the iconic let's get this party started. Let's rock. Or something like that, right? This party's just getting started. That's right. This party's just getting started. Let's rock. Bueno, creo que chicos no queréis que os traduzca esa parte porque mejor que él no la va a decir nadie, pero es algo así, perdonadme porque no la sé traducir exactamente como en el videojuego y el actor de doblaje en este caso si me matará, pero vamos a empezar esta fiesta, vamos a rock and rollear. Muy bien. En el chat, dile que están diciendo mucho que diga la palabra jackpot. Oh, the chat wants you to hear jackpot. Yes. I understood that one, yeah. Okay. I think we had sort of like a gun thing here going like this, and it was like jackpot. Yes, I get that's the number one request I get at conventions. Really? Yeah, it's fun. It's all right. I all these years and people still enjoy it, so I appreciate the love, the Dante love. Dice que esta es probablemente una de las cosas que más le piden después de tantos años y todavía se lo siguen pidiendo y le parece muy divertido porque si de verdad ha marcado tanto y ha tenido ese impacto en la gente, está encantada de decirle las veces que haga falta. They're really in the chat, they're really delighted right now and they're... All right, good. Yeah, I turned mine off just to make sure the bandwidth was good, so I'm gonna check it out right now. Chicos, dice que os va a leer en el chat que lo tenía parado por tema de banda ancha para que no se le cortase el vídeo. Así que ahora mismo está leyendo todas nuestras reacciones. Podemos estar contentos, ¿eh? Muy bien. Llega el momento en el que Naughty Dog, entiendo, que contacta contigo. ¿O cómo llegas a entrar en el proyecto de The Last of Us? So there's a moment that Naughty Dog contacts you for the Last of Us project, or how that relationship started? Yeah, so I got a call. I forgot who called me originally, but I was working through the years in the motion capture industry. Running my own company. And having experience with the action and stunts, I sort of had a name in the motion capture world for stunt coordinating and working within that realm as a coordinator or a fight choreographer. Dice que hubo un momento en que alguien le llamó, no recuerda exactamente bien quién, pero bueno, él llevaba bastantes años trabajando en el tema de captura de movimiento, tenía su propia compañía, se había elaborado un nombre, había hecho escenas de acción, coordinador de especialistas, coreógrafo de lucha. So
So somewhere somebody called me to come down and work on this new Naughty Dog project. I was already a fan of Naughty Dog. And when I showed up, Neil was there. He was we were working on the trailer, actually. It was a trailer scene. I'm not sure if they had done any scenes prior to that. Perhaps not, because Neil was explaining to me and to Troy and to Ashley the going into detail about the idea of the mushroom heads, or the clickers. I'll stop there so you can translate. Okay. Dice que bueno, que entonces cuando le llamaron, cuando se presentó ahí en Naughty Dog, estaba Neil y le empezó a explicar un poco la parte del proyecto, y cree que, bueno, él era ya un fan de los proyectos de Naughty Dog, y entonces Neil estaba allí y empezaron a trabajar para el tráiler, que no cree que hubiese nada rodado todavía, porque estaba Neil explicándole cosas a Troy, a Ashley, lo del masthead, ¿ha dicho? So then, as he was explaining the story in this concept of the idea of the cordyceps, the mushroom that can go into the brains of ants and then grow out of the ants, which is an actual thing, and then how they sort of plant themselves and they go back to the hives, and it's actual based on real science, this idea. And I was fascinated. And then the basic concept, it was sort of a new take on the zombie genre, which at the time I was working on Resident Evil 6, I think we were working on with Troy already. I was working with Troy on that. So it was kind of a cool, like, oh, this is a new take on the zombie genre. This is fun. Dice que les estaba explicando el concepto de la parte de las setas que se le meten a las hormigas en el cerebro, y que luego las hormigas vuelven a la colmena, y entonces es como una nueva idea, un concepto muy básico, pero una nueva idea sobre la parte de zombies, ¿no?, que conocemos. Es como un nuevo giro, y que en ese momento además él estaba trabajando en Resident Evil 6 con Troy, y pensaron, ¿no?, qué guay, esto es como un nuevo giro para todos los argumentos de zombies que conocemos. And soon, as we were filming the trailer, even, and as Neil was explaining everything, I realized, okay, this is unique. This is special. This is a darker, grittier take on the zombie genre. The characters in the development with the characters was so involved and deep. So I was like, wow, this is fun. This is going to be interesting. Dice que entonces cuando empezaban a rodar a trabajar en el tráiler, Neil les iba explicando lo que iba a ser las ideas, los conceptos, y dice, oh, esto está muy chulo, es una manera más oscura, es una manera nueva, es una manera diferente del argumento habitual de los zombies, y que viendo todo el desarrollo de la historia estaba como muy emocionado. And I was hired as the stunt coordinator, but also as an additional performer to perform the movements of some of the infected. And there was different. In addition to Neil, there was other animators and designers on set that were helping to. They had ideas and concepts of how the movement should happen, so they were coaching me. And I was giving my ideas, and we really came up with an unusual movement for these infected characters. Dice que a él al final le llamaron para hacer de coordinador de los especialistas, pero también como actor adicional, pero para grabar algunos movimientos concretos para los infectados. Entonces, que aparte de Neil había otros animadores y desarrolladores ahí en el set, que le daban como
le enseñaban cómo tenía que hacerlo, pero a la vez él también compartía sus ideas. Entonces se convirtió todo en un batiburrillo de compartir ideas y ahí sacaron como esos nuevos movimientos de los infectados. Qué bueno. No sabía eso. Qué detalle. Bueno. Una curiosidad que tengo, Reuben. ¿Qué tal fue? Bueno, no, espera. ¿Tú sabías tu personaje? ¿De qué clan era? Did you know your character, which clan did he belong to? In part one or part two? In part one, I played many characters. Yeah. Actually, I think Neil told me I played more characters than anybody else in the game in part one. The small characters, there's a lot of them, but my voice, I think, only ended up in maybe 2 or 3, but a lot of those sort of the characters that would come in and die really quickly. That was, I sort of made a name for myself in the industry because I'm really good at dying. And, so I would get all those, any character that's going to die, that's Reuben's character. Like Sean Bean. Was that? Like Sean Bean? Sean Bean? Who's that? Yeah, the actor for, well, they say it's an actor that whenever he plays a role, he always dies in the role. Oh, it's Boromir from The Lord of the Rings, for example, or... Okay, right. Or Ned Stark, yeah. Yeah, that's me. The same Black Legend. Dice que te estaba preguntando, Luis, ahora le diré que es parte 2, Mike, ¿no? ¿A quién te referías? No, a James, pero bueno. James, vale. Pero dice que él ha participado en más papeles o ha hecho más papeles en la parte 1 que nadie más en todos los videojuegos. Que ha hecho un montón de papeles secundarios en los que todo el mundo muere, que le ha puesto su voz a 2 o 3 de la parte 1. Y dice que bueno, que son casi todas las para los personajes que ha actuado, que vienen y se mueren muy rápido. Y entonces que se ha labrado un nombre en la industria de que es muy bueno muriendo y de que siempre muere. Como Boromir, ¿no? Exacto, yo le he dicho como Sean Bean, entonces no ha pillado mucho esto, pero sí. Bueno. Creo que es algo muy español, debe ser. Yeah. There's an actual sort of in joke I have on set with, do you know the Guinness Book World Records? Guinness Book of World Records? Yeah. If there was ever in the book a section for most deaths performed by an actor, I think I would win. Ok. Dice que tiene como una broma siempre en set, en el rodaje, una broma así interna que dice: si existiese un apartado en el libro de los Guinness para el actor que ha actuado más muertes en la historia, que lo ganaría él. Just because in one day, just on the set of Last of Us, in one day I would die hundreds of times. Because not just the infected characters, but I was doing doubling for Joel. I was also, when you're doing the in-game motions, you know, for example, I would do some of the in-game motions for Joel, and you know, you get hit from behind the head by a hammer or by an arrow or by a bullet, and then I'd have to get hit in the back of the head for all of those different weapons, and then in the back, and then the side, and then this side, and then the leg, and, you know, so you do all of those combinations from every direction, and in one day, as let's say as Joel or as an infected or as another NPC character, so like probably thousands of deaths per day. Wow. Dice que no es broma, que lo del libro de Guinness de los Récords es de verdad, porque en un solo día dice que podía morir, no sé, cientos de veces. Que claro, y esto solo en el set de The Last of Us, porque por ejemplo, ya no solo
de los infectados, sino que también hacía como las partes de Joel o de otros personajes secundarios que, por ejemplo, claro, si te dan un golpe por la espalda, te dan un golpe en la cabeza, en la espalda, en un costado, en otro, con una flecha, con un martillo, con una bala, con lo que sea, te viene de esta dirección, de la otra dirección. Tienes que repetirlo las veces que sean necesarias para tener captados todos esos golpes desde todos los ángulos posibles. Caray. Entonces al final dice, bueno, es que a lo mejor han sido más de miles de veces en un mismo día. So over time, I got very good at dying. Así que con el tiempo se ha convertido en alguien muy bueno muriendo. Eso no lo sabía. Eso no Not lo to sabía. mention all the infected biting me too, biting me here, biting me there, biting the arm, Claro, y eso sin mencionar a todos los infectados mordiéndole por todas partes. And then switching and then becoming an infected and biting, let's say, Joel's arm, and then he kills me and then I die as an infected. So always when you're wearing the motion capture suit, you can switch roles really easy. There's no makeup involved. So I'm always on any given day playing multiple roles, multiple characters, and dying all the time for all of them. Y dice que claro, que una vez los infectados le han mordido, ya se convierte en el infectado y entonces ya empieza a morder el brazo de Joel, el brazo de no sé quién, que al final con los trajes de captura de movimiento es muy fácil el cambio de rol, porque como no hay maquillaje, no hay vestuario, no hay nada, puedes hacerlo todo mucho más rápido. Claro. Y entonces se acaba haciendo múltiples personajes, con múltiples muertes, con múltiples roles y con múltiples miles de todos en un mismo día. ¿Cómo de estresante tiene que ser eso? O sea, estamos hablando con la persona que más trabajo ha hecho en The Last of Us, ¿no? So we're speaking with the person that has done the most for The Last of Us motion. For Last of Us 1, for sure. For 2, I had other projects I was working on simultaneously, so I only got called in to work on the cutscenes, and the in-game motion was my good buddy Mark Musashi, Chris Robbins, Maggie McDonald. They did a lot of the in-game stuff on part 2. So they're catching up with my record of most deaths. Dice que para la primera parte yo es seguro que ha sido él. Para la segunda tenía varios proyectos de forma simultánea, entonces le llamaron para las escenas cortadas, pero que la parte de in-game, o sea, la parte de movimientos más secundarios, dijésemos, lo hacían sus colegas. Ha dicho un montón de nombres, ha dicho Mark, Chris Robbins, McDonald, o sea que ellos ahora están cogiendo como su récord. Ahora, si solo los nombres que ha mencionado hacían todo lo que hacían en la parte 1, les queda camino. Wow. Reuben, ¿tú tienes alguna anécdota así divertida que recuerdes de haber trabajado en The Last of Us? Do you have any anecdote or do you remember anything fun that happened when you were working in The Last of Us projects? Wow, every day was fun. Troy's such a character, this guy. He keeps it interesting. But I have to say the combination of Nolan North and Troy, when they're together on set, it's like going to watch a movie or going to watch stand-up comedy and getting paid to watch comedy. Dice que bueno, que todos los días eran muy divertidos. Y por ejemplo que Troy es un personaje y que lo hace que lo mantenga todo muy interesante. Y cuando Nolan y Troy están en el mismo set de rodaje, es como estar viendo una peli. Dice, no, es como ir a ver comedia improvisada y encima que te paguen por ir a verla. Whenever I saw their names on the call sheet, I would be like, okay, this is going to be a good day, because these characters, they're playing characters for the
for the game, but their real life characters are way more interesting than the characters that they portray. Dice que cada vez que veía su nombre en los call sheets, que no sé, el call sheet es como, es que aquí en castellano se dice un poco, se dice parecido en los rodajes. Un call sheet es como una hoja en la que está apuntado todas las escenas que vas a rodar, cómo se van a rodar, suele haber la parte del... El storyboard sería. No, o sea, es como el plan del día, vale. ¿vale? Entonces te suele incluir qué escena se va a rodar, quién la va a rodar, quién está llamado, a qué hora empieza, si participan además de los actores, pues la grúa o el dron o el coche de acción. Entonces es como lo que se va a rodar durante el día, súper bien puesto por horas, ¿vale? Es como el plan de rodaje de ese día, pero no es exactamente eso, es más sencillo. Y entonces que cuando en el call sheet, hoja de llamada, ¿no? Sería cuando en el call sheet veía los nombres de los dos, decía, oh, esto va a ser un buen día, porque al final los personajes que interpretan están muy bien, pero que los de la vida real eran mucho más personajes todavía. Qué bueno. Qué bueno. Reuben, entiendo que The Last of Us y The Last of Us 2 los has jugado, ¿no? So, Juice supposes that you've been playing Last of Us 1 and Last of Us 2. A little bit, yeah. I'm not the avid gamer I used to be, and so I've slowed down a little bit on my game playing stuff. But yes, I have played them. Yeah. Dice que I haven't finished them. I haven't played them all the way through. Unfortunately, I'm sorry. Dice que un poco sí que los ha jugado, que no es el gamer ávido que era hace unos años, pero sí que ha jugado un poco a los juegos, que no los ha acabado todavía, ¿vale? Porque su ritmo ha bajado un poco, pero que no ha acabado, o sea que, ojo, spoilers, ¿eh? Bueno, pero ¿por qué esta pregunta, Reuben? Porque aquí en esta comunidad tenemos un conflicto cada vez que tenemos una charla con alguien. Y, bueno, más que un conflicto, es que nos gustan las guerras, las batallas. Y tú sabrás que en el juego te encuentras botellas y te encuentras ladrillos. Y tenemos dos equipos. Hay una comunidad que solamente prefiere la botella y otra comunidad que prefiere solo el ladrillo. Y nos gustaría saber, de tu parte, ¿qué escoges? ¿Qué equipo escoges? So why was Luis asking if you play both the video games? Because you most likely know that you find either bottles or bricks in the game. And this community is completely split up in between Team Brick and Team Bottle. Because half of the community likes bricks better and the other half likes bottles. So there's a fight, there's a controversy, and there's a war in between. So they would like to know if you would pick either rather bottles or bricks. I'm sorry, I can't. I haven't played it enough to have become attached to one or the other. Oh. So I'm gonna play Switzerland on this and just be in the middle. Vale. Dice que no los ha jugado suficiente todavía para poder daros una respuesta real, porque todavía no ha sentido qué es lo que le gusta más, así que se va a posicionar como Suiza en este aspecto y no contesta. Reuben, nos debes un tweet con tu equipo. Yeah, you says that once you've decided, after you've been playing and then you realize what is your team, you owe this community a tweet saying either Team Bottle or Team Brick. Okay, I'll do that. Dice que lo hará. Estaré atento a esto, They will be watching. What's your favorite? Luis, what's your favorite? ¿A mío? Ah, sí, perdona, ¿cuál es tu favorito? Are you a brick or a bottle person? Perdona, que eres ladrillo botella. Perdón, I'm sorry, I was not translating, I was speaking to Luis in English, I'm so sorry. So, Luis, ¿cuál es tu... Team ladrillo. Team Brick. Team Brick, okay. Team Brick. All right, I'll take that into consideration when I'm forming my opinion on it.
Dice que lo va a tener en consideración para cuando empiece a formar su opinión al respecto. Muy bien, muy bien. Pero tiene que saber que aquí la guerra es sana, pero nos divertimos con esto. Yeah. Here in this community, the war is a nice and same thing, like a fun thing, and they're really enjoying that moment. So it sounds no, like no conflicts. It sounds like a friendly competition kind of thing. So that's something I can get involved with. I'm not a fan of taking sides on politics or that kind of thing, but I think I can get in. I'll get into the bottle brick debate. Okay. Dice que sí, que le suena como a una competición amistosa, que normalmente no se posiciona en temas tipo política o cosas así, pero que en esta va a participar y no os preocupéis que os dará su veredicto. Fantástico. Siempre estamos también haciendo participar a la persona que tenemos aquí con nosotros. Entonces, Reuben, ¿te gustaría preguntarle algo a la comunidad? So we always like to get the person involved with the community. And would you like to ask something to the community that is watching us today? Okay. What? Yeah, sure. So obviously Last of Us has fans throughout the world. What is the main point that attracts them to the game more than other games? Dice que la comunidad de Last of Us tiene fans alrededor de todo el mundo. Entonces, ¿cuál sería el punto principal o el motivo principal por el que se sienten más atraídos a The Last of Us que a cualquier otro videojuego? Buena pregunta. ¿Quieres que lea respuestas? Que hay algunas en el chat. Sí. So I'm going to read. Is we it have some gameplay? answers. Is it story? Or go ahead. What are the answers? So Esther Rain says the story and the world, and says the feeling of reality of the characters, like feeling they are real. And I don't know, Luis, if you want to give your own reply to that. No, Luis, no sé si quieres dar tu propia respuesta a esa pregunta. Yo puedo contestar, claro. A mí lo que me atrajo fue la humanidad que tenían entre ellos dos, entre la relación entre Joel y Ellie. Me sentí muy identificado porque yo también tenía una niña. Bueno, tengo una niña pequeña. He says that the humanity that you can feel between Joel and Ellie, because he also has a little girl. Yeah, that was one of the things that, while working on the game, how I knew it was very unique and special than any other games that I worked on was the attention to the character development, to the story development, and no other game I had worked on had that much attention or detail. Dice que precisamente así es como él supo que este juego era único, porque la atención que ponen en los personajes y en la historia es en el desarrollo de ambos es algo único. Ningún otro videojuego en el que haya trabajado o al que haya jugado tiene tanta atención a los detalles. Hay un par de respuestas. And I think, sorry. And I think it set the bar, because up until Last of Us came out, I mean, we had previously we had with Uncharted and Nolan's work on that. Amazing game, amazing story, amazing acting. But really, Last of Us was the first game that really set the bar with in-depth storytelling, in-depth character development, and I had been working in the video game industry for many years up until that, always pushing the video game developers to try to go deeper into the characters, to go deeper into the storytelling. And it was something that they really
didn't. I think as video game fans or video game developers, they were not that interested in. I think it was not for them. It was more about the technical side. I'll stop there so you can translate. Dice que probablemente The Last of Us ha sentado como una base o ha puesto un baremo a partir del cual, bueno, que obviamente teníamos, por ejemplo, juegos como Uncharted, que tiene un acting espectacular, una historia espectacular, una jugabilidad espectacular, pero que esa profundidad de los personajes y de la historia, ese desarrollo tan profundo, es algo que no lo tiene nadie más que The Last of Us. Y que, por ejemplo, él cuando trabajaba en otros juegos, apretaba a los desarrolladores para que precisamente fuesen más profundo en todo esto que estamos mencionando, y que parecía que no, es algo como que no les interesaba tanto, estaban más interesados en la parte más técnica. So, you know, with Neil and his attention to these fine details, which you only really got from me working in both industries, film and television and video games, up until that point, I had worked, you know, with James Cameron and getting Spielberg and getting, you know, into the characters and into the story. And I knew that was just a key part of storytelling. And working on Last of Us was really refreshing because it was the first time that the director Neil, as well as the everybody involved were really embracing this idea of character development, storytelling, in-depth character development, in-depth, and then making the game work in conjunction with that, as opposed to, okay, gameplay, okay, now tell the story. Gameplay, tell the story, you know, and then they seem to had up until then had been separate, but then Last of Us set the bar. And now we're seeing all kinds of amazing games with amazing in-depth storytelling. And I think really that has to do, we have to thank Last of Us for setting that bar. Dice que claro que Neil y su atención por los detalles es algo que él ha podido contrastar muy fácil por haber trabajado como en las dos industrias, ¿no? En la del videojuego y la de las películas, y que al final él ha trabajado con James Cameron, con Steven Spielberg, y esa manera de contar historias, esa manera de tener los personajes es algo que hasta que Neil no lo trajo no se veía en el mundo de los videojuegos. Entonces, cuando empezó a trabajar en The Last of Us, para él fue como muy, muy fresco, ¿no? Muy, muy diferente. Y que era la primera vez que veía que tanto Neil como todo el resto de personas involucradas en el proyecto abrazaban este estilo de poner mucho énfasis tanto en los personajes, en contar la historia y en la jugabilidad, en todo a la vez, y hacer que el juego trabaje en conjunción a los personajes y a la manera de contar historias, y no solo cuento una historia, juegas un poco, cuento una historia, juegas un poco, ¿no? Y que es a partir de The Last of Us que hemos visto muchos más juegos que apuestan por este tipo de profundidad de historia y de personajes, y que todo lo tienen que agradecer a The Last of Us. Cierto. Muy buena, Reuben. Cierto. That's so true. Reuben, si te parece, vamos a dejar que el chat participe y te pueda hacer unas preguntas. ¿Te parece bien? If it's okay with you, we're going to let the chat ask a few questions. Sure. Okay. Venga. Dadle caña, comunidad. Una cosa, Reuben, mientras la gente pone algunas preguntas, me gustaría saber, cuando viste el éxito que tuvo The Last of Us, el éxito tremendo, los premios, el hecho de poder participar en The Last of Us parte 2, ¿cómo fue? So after
once you see all the awards that The Last of Us has been gaining, how does that make you feel as a part of the project? Oh, I mean, it's like icing on the cake, right? It's already such an honor to be part of that project, not just because of the writing and the character development, but the cast and the crew. Every time I'd get a call from Naughty Dog to say, "Hey, we've got some stuff coming up. Are you ready to go?" And I would really try to make my schedule available. There were some times when I had conflicts with other projects, but it's such a joy to work with people who are talented and passionate, and like I was saying before with Troy and Nolan, we have, and even when they're not there, we have such a good time on set with all of the actors. I think when you have a project as special as Last of Us, with the amazing writing, the technical team behind it, Naughty Dog, and the leadership of Neil, and he creates an environment where everybody's having a good time. You know, we're going in some really dark and, you know, some uncomfortable areas, but as soon as we cut, everybody's having fun. We all know we're part of something special, and that's something really just really nice to be around. So, you know, the rewards and the praise and all that stuff like that's secondary to the experience on set and what the energy that's being created there. That's really what I look forward to. Dice que bueno, que todo el tema de los premios, ha dicho una frase que me ha parecido muy divertida, que es como los toppings de las tartas, ¿no? La cremita esta de las tartas. Dice que ya es un honor participar con la calidad del guión, con todo el cast, con todos los que participan, que cada vez que tiene una llamada de Naughty Dog para participar en un proyecto, que intenta al máximo hacer cuadrar su agenda, que a veces tiene conflictos con otros proyectos, pero que intenta al máximo el poder encajar en ellos, porque sabe que es un proyecto en el que lo vas a disfrutar, lo vas a dar todo, te lo vas a pasar bien, vas a estar a gusto, vas a trabajar con gente fantástica, con gente talentosa, con gente apasionada. Entonces, eso es el máximo de... Iba a decir el 99%, pero no ha dicho un porcentaje, pero vamos, Sí, que es ya lo máximo que puedes tener, que al final tienes un equipo técnico, un liderazgo por parte de Neil, que hace que, aunque vayas a visitar sitios muy oscuros, porque al final el argumento te hace ir a sitios muy oscuros, te hace sentir... o sea, cuando se para el rodaje, te lo pasas bien, estás a gusto. Neil ha conseguido crear un entorno en el que todos se sienten fantásticamente bien y que saben que están participando en algo especial. Entonces, es algo que simplemente te encanta. Y que los premios y todo, pues que realmente es algo secundario a la experiencia que es en set. O sea, imaginar, si los premios son lo secundario, lo que debe ser el rodaje. Sí. Muy bien, Reuben, tenemos preguntas de la comunidad. No sé si tú estás en el chat, Sofía. Sí, más. Sí. Tengo cuatro moradas. Hay 4, sí. Pues empieza por la primera. Vale. AnBGBT, he's asking, Tapdo era, ¿no? Sí. Tapdo is asking, what you would say is the difference a la hora de trabajar y tratar sus proyectos. Supongo con otras compañías, ¿no? Yeah. What does make Naughty Dog different or special at the time of working and taking care of their projects? What makes the company special in that sense? Well, as I was said before, the attention to detail,
I mean, many other companies, Capcom has that too. But the attention to the story and the character development, I think they're really ahead of the curve on that compared to other companies. So most of my involvement with the game was on set. I did get to go to Naughty Dog a few times to help with some of the action design and talking about some of the movements of certain aspects of the game. But I think there's a lot of trust between from what I could see. Again, this is just from my perspective. I don't know if this is exactly how it is, and maybe some other people might say otherwise, but from what I've seen working at other game companies, there's a lot of trust with each person and each animator and each head of the departments. There's a lot of, and when I say trust, meaning that the higher ups are very forgiving in giving their, letting them shine, letting them express ideas and new ways of doing things. And there seems to be a more of a shared, the hierarchy is not as extreme as some of these other companies where the boss is like, you do this and no. There seems to be more of a shared ideas. And we can definitely see that on set with the way Neil directs. Is he has a clear vision of what he wants, but he's always open to hearing ideas. He would direct me and as far as giving action concepts and ideas, he'd sort of say, okay, this is what we're trying to do. What ideas do you have? And then I give him, we could do it this way or that way or this way. And he's like, oh, I like that from here. And let's take this. And so there's a lot of collaboration, I guess. That was a long way of saying that. There's a lot of collaboration in Naughty Dog from what I've experienced, as opposed to other companies. There's not as much. And I think that is the winning formula for creating. It takes a long time to get some of these ideas out and to get executed. But at the end of the day, you know, when you have a strong leader that can see the talent and let everybody blossom and explore different ideas, and not all of them are great, but when the more you have to pick from, the better the product at the end of the day, is my experience. Dice que probablemente un poco lo que hemos comentado de la atención a los detalles, pero eso, por ejemplo, Capcom también lo tenía, pero la historia, los personajes, el desarrollo, como ya hemos dicho, que están por encima de cualquier otra compañía. Que él ha trabajado sobre todo en rodaje, pero sí que es verdad que a veces iba a las oficinas para discutir de diferentes cosas, y que lo que él ve, que luego puede venir cualquiera y decir que eso no es así para nada, pero su opinión, la sensación que él tiene de haber visto un poco lo que se cuece y de haber trabajado en otras compañías, es la sensación de confianza, ¿vale? La confianza de cómo los jefes de departamento y los desarrolladores, los jefes de departamento les dejan brillar. O sea, no es un jefe que te diga esto se va a hacer así porque yo lo digo, sino que expresan ideas, comparten, ahora yo creo que esto sería mejor. Entonces, toda esa confianza de que puedes decir lo que sea y será tenido en cuenta. Entonces, la jerarquía, por ejemplo, no es tan extrema como en otras compañías en las que él ha trabajado. Y por ejemplo, el liderazgo de Neil, esta parte de detrás se ve mucho, sobre todo en Neil, que sabe perfectamente lo que quiere, pero antes te dice, oye, yo voy a hacer esto, quiero tal, tú cómo lo ves, qué me propones. Y entonces es como muy compartido todo. Bueno. Y al final ha dicho una frase que es, cuando tienes más de dónde escoger, al final sacas el mejor resultado. Claro. Pero hace falta un líder muy fuerte para que esta colaboración, esta fórmula que es ganancia para todos, se pueda llevar a cabo. Alguien que
probablemente que no se sienta amedrentado por otras cosas, pero es un proceso muy bonito, pero a la vez es muy complicado el conseguir ejecutar o que florezcan todas estas ideas. Muy buena. Sorry to make that so long. No, it's okay. Okay, so the next question. Feli is asking... Hago una cosa, Sofi, la digo en castellano para que la gente también pueda saber qué pregunta es. Feli pregunta, gracias a todo el trabajo hecho en Naughty Dog, que por cierto, felicidades. Y la pregunta es, ¿han intentado fichar tu talento a otras empresas del gremio de videojuegos? So Feli, she says, thank you for all the work you've done in Naughty Dog. And by the way, congratulations. So did they ever try to get your talent in some other companies of video games? You mean on other games? Working on other games? Oh yeah, I've worked on tons. I've worked for, I don't even know, Call of Duty, a lot of old games. So many I can't even. Obviously, Capcom and Naughty Dog were sort of the two companies that have projects that I've been heavily involved in that have, received awards and been out there. But many of the game companies I've worked over the years. It's a great community. The gaming, working in games and film. There's pluses and minuses to both industries, but if I had to take a pick, I would pick the video game industry over the film industry, just because of the people involved are just a joy to work with. Dice que sí, que ha trabajado, por ejemplo, en Call of Duty y en un montón de videojuegos, más que a lo mejor no se acuerda exactamente el nombre. Sobre todo ha trabajado con Capcom y con Naughty Dog. Esas son las compañías en las que más ha estado involucrado, con las que más está involucrado y las que han recibido así más premios. Y dice, pero que hay muchos más. Y que a él le parece una comunidad fantástica, la de los gamers, que habiendo trabajado en películas y en videojuegos se quedaría siempre con los videojuegos por la manera en que se involucra la gente, todo con sus más y sus menos, pero se quedaría con la industria del videojuego. Muy bien, gracias por la parte. That's a generalization. There's film projects that are amazing. Avatar, my experience on Avatar was amazing. And then there's video games that not all of them are so, amazing. There's some rough ones I've had to work on too. But generally speaking, the video game industry is just a delight. There's a lot of creative people, and it's more relaxed. It's a newer industry, so it's not as rigid and hard. There's a lot of innovation that's going on with the games, so you get a different kind of a group of people to work with. It's really fun. Dice que obviamente que lo que está diciendo es muy en términos generales, porque hay películas que son increíbles, como por ejemplo Avatar, y hay juegos pues que a lo mejor no son tan increíbles, ¿no? Pero que la industria del videojuego para él es como un placer. Trabajas con gente súper creativa, es muy relajado, es una industria mucho más nueva, con lo cual hay muchísima capacidad de innovación o muchísimo camino para la innovación. Y que te encuentras gente diferente con la de trabajar que no te habías encontrado hasta ahora. Pues sí. Pero que siempre se quedaría con la industria del videojuego. Muy bien. Kumai... Ojo, Sofi. Le tienes que traducir literal, ¿eh? Kumai dice, si ha hecho de infectado y ha matado a Joel en una escena de muerte, una más, ¿no? ¿Puede decirnos a qué sabe el cuello de Troy Baker? ¿Ya está? Sí, luego hacemos la otra. Vale. Kumai is asking, if you perform as an infected and you've killed Joel, can you tell us how does Troy Baker's neck taste like?
Yeah, very salty. Yeah. Dice que muy salado. Muy buena. Dice... ¿le hubiera gustado hacer otro personaje en The Last of Us? ¿1 o 2? Would you have another question from Kumai? Would you have liked to perform any other character of The Last of Us Part 1 or 2? I mean, because I wore so many hats, I don't know. I don't think I could have handled anymore. Dice que como ha trabajado con tantos sombreros diferentes, que dice que cree que no hubiese podido. Yeah. Que no hubiera sido posible. Cierto. Luego nos vamos a Jonastic, perdona Kumai, la última, y Jonastic dice, a la hora de trabajar, y si pudieras escoger, ¿qué prefieres, la parte de productor o la parte de actor? Okay, Jonastic has 2 questions for you, and he says, if you could have chosen, or if you could choose, what would you choose? The producer or the acting role? Definitely the acting role. I over the years wearing the different hats, going back and forth, that's why I left my company, actually, because I realized that producing is for me, it's fun when I'm working with the right people, but it just got the responsibilities became too heavy for me, and my true joy and passion is performing and acting. So or stunt work. I enjoy stunt work as well. So yeah, if I had to choose, I definitely would pick acting over producing. Dice que, por supuesto, que sin dudarlo, actuar. Dice, después de haber estado para adelante y para atrás todos estos años en los que ha estado haciendo de productor y de actor, que bueno, básicamente eso es por lo que se dejó su compañía, ¿no? Porque producir es divertido cuando trabajas con la gente correcta, pero que llega un momento en que las responsabilidades a veces son tan duras que no merece la pena. Y que en realidad su pasión verdadera es actuar y hacer a veces de especialista. Muy bien. La última pregunta de Joanastic es ¿cómo ha afectado y seguirá afectando el COVID en producciones? Si se ha parado mucho, si se está recuperando. The last question from Jonastic. How has COVID affected and will still be affecting to different productions? Is everything very much stopped? Is it recovering? Yeah, so last year was tough for our industry. It affected a lot of production, and I did work on a few projects, but not many. And the one things are picking up now, and especially in the motion capture video game world, because it's a more contained environment. When you go to the big movie sets, there's a lot of moving pieces. It's hard to the testing and the containment of what's going on is it's harder to contain. So those productions are hurt really hard. I'll stop there. I'll let you translate and then I'll add some more. Okay. Dice que bueno, que el año pasado ha sido muy duro, que ha afectado mucho, que él trabajó en algunos proyectos pero no demasiados, y que ahora mismo las cosas se están recuperando, pero que obviamente por suerte para la industria del videojuego y especialmente para la parte de captura de movimiento es más fácil recuperarse que si hablamos de una producción enorme de alguna película, básicamente por el tema de contener el COVID. A ver, lo ha explicado bastante, o sea, ha dado bastantes vueltas, explicando básicamente la diferencia entre trabajar con un traje de captura de movimiento en el que el entorno es muy controlado versus un set
de una película en la que todo está magnificado y los recursos se multiplican. So things are picking up mostly because different companies are learning how to navigate with this new set of rules. So things are picking up. What happens from here out in the industry, it's hard to say. Dice que que ahora mismo es diferente y que está mejorando básicamente porque algunas grandes compañías o diferentes compañías han aprendido a moverse respetando estas nuevas reglas, ¿no?, que tenemos ahora en el mundo, y que lo que pase ahora y lo que pase en el futuro, que cree que es muy diferente y que no tiene por qué tener nada que ver. The one good thing, as I was saying before, is the video game industry is newer. So I think it's easier for them to adapt to these roadblocks. Y dice que, como decía antes, lo bueno de la industria del videojuego es que es una industria mucho más nueva y que será mucho más fácil para ellos adaptarse a todos estos baches o bloqueos en el camino. So rolling with the punches and moving forward, I have no doubt that more products and more content will be made. Me personally, I'm stepping away from that industry a little bit. Dice que no tiene ninguna duda de que muchos más productos y mucho más contenido será creado y que él ahora mismo está dando un paso atrás de esa industria. Se está alejando un poco. Mostly because of the times we're in. I think we're in such an incredible time of transformation on this planet. Y dice sobre todo por los tiempos en los que corren, que son tiempos de transformación para todo el planeta. And my exploration into what we talked about in the beginning with extra dimensionals and other worlds. Y que su exploración con todo lo que comentábamos al principio de dimensiones extraordinarias y extraterrestres y otros mundos. And for over a decade, I've been researching this subject matter and involved in various projects over the years within that space. Dice que durante una década ha estado investigando todo este tema y ha estado... Sí. And I have my own show, TV show, where I interview and talk to people in regard to this subject. Dice que tiene su propio programa de televisión en la que entrevista a gente sobre todos estos tópicos. And I'm seeing more of a demand and a need for content within that space because of the transformation that we're going through on the planet. Dice que que está sintiendo y está viendo la demanda de mucho más contenido en ese ámbito por la transformación que está sufriendo el planeta. So I'm putting my focus and energy into developing content around that subject matter and shepherding in this new world. Y dice que está poniendo todo su foco y toda su energía en desarrollar contenido hacia esta nueva forma del mundo. And I just think that's a better use of my energy and time to be a service to humanity in that way. Y dice que es un mejor uso de su tiempo y de su energía el ponerse al servicio de la humanidad en ese ámbito. Muy bien. Fantástico. Wow. Pregúntale cómo se llama el programa. Pues sí, ¿cómo se llama? Sí, pregúntale. So what's your show called, or where can we find it? Yeah, it's called Interview with Ed, Extra Dimensionals. Ed stands for Extra Dimensionals.
and I interview people who are able to go into a trance and channel in beings or energies from other dimensional realms. Wow, dice que se llama Entrevista con Ed, Interview with Ed, de extradimensionales, y que entrevista a gente que es capaz de entrar en trance para canalizar toda la energía de otros seres o de otras dimensiones. Wow. ¿Se puede ver desde aquí? O sea, desde fuera de Estados Unidos? Yeah, can we watch it from here, online or somewhere? Yeah, I'll put a link out there. It's available on Vimeo. It's on another station called Gaia, but Vimeo is the most up to date. I'm actually working on season 3 right now, and just about to get that going. I actually have a couple episodes in Spanish, with Spanish subtitles. Okay. And that's the website. Lo pongo en el chat del directo también. But, so, yeah, go ahead. No, yeah, Luis has shared the link in the chat so everyone can check perfect. it. Chicos, nos cuenta Reuben que se puede ver a través de Vimeo y de una aplicación que se llama Gaia. Os ha dejado Luis el enlace en el chat. Va por la temporada 3 y que de hecho tiene algunos episodios con subtítulos en español. Fantastic. And this other project, the Citizen Hearing on Disclosure, on UFO Disclosure, which another link I just posted there. This is an event I produced in 2013, which was a mock congressional hearing around the UFO ET subject. And we're re-releasing that on YouTube right now. So that's like the real hearing, or? Well, it's not it's actually a mock hearing, so it's not a real mock congressional hearing. Okay. We used real former members of U.S. Congress, and the whistleblowers and the people involved were all real people, but it was sort of done as a advocacy move in order to show Congress and the world to take the subject matter seriously, which just now they finally are, these past couple of weeks, actually. Okay, let me translate this. Dice que ha posteado un segundo link. Sí, en total 3, que ya los he puesto en el chat. El de Citizen Hearing es como una sesión del Congreso de mentira. Todo y que en este proyecto participan exmiembros del Congreso de los Estados Unidos. Y que habla de cosas reales que han ocurrido. Sobre todo es un proyecto para hacer que el Congreso se tome todos estos temas de extraterrestres, de ovnis, mucho más en serio. Y dice que las últimas 2 semanas se lo han estado tomando más en serio. ¿Tiramos del hilo, Luis? No. Okay, so can you tell us about the Congress taking it more seriously? Yeah, so right now, maybe I'm not sure in Spain how the news cycles are going, but right now in America, it's been all over the news. All the news, different news agencies have been covering different videos that have been released by the Pentagon and by U.S. military personnel, and the Pentagon has confirmed this. My good buddy Jeremy Corbell is helping with this movement, and there is going to document released by the U.S. government in this month that is supposed to release some of the secrets that they've been holding. We're not sure what's going to be exactly in the document, but current sitting Congress members have been pushing to get more transparency when it comes to the subject for the American people and for the people of the world. And
and the citizen hearing has been sort of a go-to, how do I say, an example or a go-to library of information for people who want to just get more informed on what's been going on with the government, why they've been covering it up, because this issue is not a new issue. Actually, we've been dealing with visitors since the beginning of time. Dice que que lo que nos comentaba de que las últimas 2 semanas se está poniendo todo más serio en el Congreso es porque se han ido, sabéis que creo que es como cada 50 años hay archivos que están obligados, algo así, que están obligados a hacer públicos, y sabéis que últimamente ha habido mucho, hace unos años, ¿no? Con todo lo de el Área 51 y todo. Sí. Entonces dice que ha habido unos documentos que se han hecho públicos hace poco, y entonces esto está ahí moviendo todo, pero es que además se ve que hay un documento que tienen que hacer público en poco tiempo, dentro de este próximo mes, y entonces en el Congreso están exigiendo mucha más transparencia para el pueblo americano y para todo el mundo sobre este tema. Y entonces el proyecto de Citizen Hearing es un proyecto que es como una librería, un repositorio de información al que se puede acudir cuando quieres empezar a saber más de este tema, de por qué lo están encubriendo, de qué está pasando realmente, de cuáles han sido los encuentros, y nos avisa porque realmente hemos tenido visitantes y encuentros desde el principio de los tiempos. Muy bien. So it's happening now. It's coming out. I think the public is ready for the information, and luckily I've been into this researching and developing content and projects around this subject matter for many years, and now we're coming to the tipping point where it's no longer a fringe idea or a something of the crazy folks. This is becoming a very real phenomenon for many people. Dice que ahora es el momento en el que todo parece que va a salir a la luz, que cree que el público está listo para este tipo de información, que por suerte él se siente con suerte de haber estado investigando y desarrollando contenido durante tantos años, y que cree que ahora es el momento, la cumbre, donde esto va a dejar de ser como una idea loca de gente para ser un fenómeno real para todo el mundo. Sí, debo decir, Reuben, que llevaba yo también muchos años pensando, esto tiene que ser verdad, pero me daba rabia que un país lo escondiera tanto, ¿no? Y ahora por fin, ¿no? Con tus palabras, lo que estás comentando, de saber que va a ir saliendo a la luz, vamos, esto va a ser épico. Y ya seguiré tu programa, que lo sepas. So Luis says that he's been thinking for many years already that this must be real, and why is one country hiding it so much, if they're hiding it, or what's going on there. So now he's happy to hear that everything is going to be revealed, or at least we're going to know more. And only a little bit. Solo un poquito, Luis, todavía no todo. Yeah. Slow, but bit by bit. The bit by bit. But the information is available for those who are curious and want to do their own investigation. There's tons of information out there, including my other show, to explore and get into it. As far as what the government is going to release, I have no expectations that it's going to be of anything of any significance other than what we've already seen or heard, confirmations that these videos and that our fighter pilots are engaging with this phenomenon on a daily basis. Now that has already come out, and military personnel from high top officials
have come out and talked about their experiences. So that's, I think, as far as the government's going to go with it. It's not in their best interest to release information about this. Dice que bueno, que hay toneladas de información para el que quiera explorar, que no tiene muchas expectativas con lo que vaya a enseñar el gobierno, más que lo que ya se ha confirmado hasta ahora, como por ejemplo los pilotos de cazas que tienen encuentros. No sé si esto lo habéis visto, esto yo pensaba que era de hace más, a lo mejor es de hace poquito tiempo, pero los pilotos de cazas que se encuentran con ovnis bastante frecuentemente y bastante a menudo, y cree que eso es lo máximo que vamos a saber a través del gobierno, y que bueno, que si queréis mucha más información podéis ver sus proyectos, y hay mucha información que descubrir online. Muy bien, perfecto. And just really quick, the number one issue why it's not in their best interest is unfortunately the world revolves around energy, and the number one commodity in the world is energy. And we now know through these videos released by the Pentagon and others that the propulsion system of these craft, or whatever you want to call them, is not running. First of all, they're doing things that nothing within 1,000 years of our technological, what we can see in the foreseeable future, nothing that we have can come close to the technological abilities that these craft have. Two is they're not running on any type of traditional propulsion for like burning fuels and propelling themselves through the air. So what happens is we soon, when scientists start investigating this seriously, they can realize that there are alternative energy sources, alternative ways of creating energy that goes against the current energy paradigm. And this is the number one reason why this phenomenon has been kept a secret from humanity for so long, because these energy groups, oil, coal, gas, and even renewables such as solar, wind, these are archaic, ancient energy ways of producing energy compared to this UFO phenomenon. So this is a threat to all of this. It's a disruptor. And that's the number one reason why any government or any industry would keep this a secret, is because they would not want they would want to protect their assets, protect all the money. There's so much money. 80% of all the world's wealth is in energy. So there's a lot of interest to keep this away from the public. But by this point, there's so many things flying in the sky all the time. Pilots are seeing it on a daily basis. They can't keep it a secret. It's coming out because of the volume of flights and experiences that people are having. I know that was a mouthful. Sorry. No, I'm used to take notes, so I hope I say everything perfectly and correctly. So that I think I get the well. Sure. Dice que el principal motivo por el que a ningún gobierno le interesa que todo esto sea público y que lo mantengan en secreto es porque el mundo se mueve alrededor de la energía. La comodidad número uno del mundo al final es la energía. Entonces, dice que, por una parte, ¿qué sabemos? Que, uno, la tecnología que utilizan para propulsarse está años luz de cualquier cosa que el ser humano pueda crear o pueda producir. Y por otro lado, el sistema de propulsión no va con ninguna energía
tradicional que conozcamos ni que podamos, ni que sepamos utilizar. Entonces, si los científicos empiezan a investigar, se dan cuenta de que hay formas de energía alternativa, o sea que nuestro parangón de energía se iría al traste, con lo cual está hecho secreto para la humanidad todos estos temas, precisamente por los grupos de presión de las energéticas, pero de las energéticas tanto de petróleo, carbón o energías más contaminantes a las renovables como solar y como viento. Esto es una amenaza, es algo disruptivo, es algo que les haría perder muchísimo dinero, y es que el 80% de la riqueza del mundo se va en energía, y que ahora mismo ya no puede ser más un secreto porque hay tal cantidad de luces en el cielo, de encuentros y de todo, que ya no puede ser más un secreto, pero que de todas maneras lo intentarán tapar de alguna manera. Oye, Reuben, se nos ha ido mucho el tiempo hablando de esto, perdona. No sé si te estamos... estamos bien, podemos estar unos minutos más. So Reuben, we've been taking so long with you. We're so sorry. Yeah. And no problem. Yeah, thank you for allowing me to share what I'm working on now, and I hope you guys check it out, and to sort of end with that was perfect. So thank you. Dice que muchísimas gracias, que no pasa absolutamente nada, que muchas gracias por escucharle y por dejarle exponer también sus nuevos trabajos, que esperemos que lo chequeemos y que para él esto es un buen colofón final para acabar. Pues sí, la verdad es que and sí. Not to take away from any of the game stuff, but we really are in an incredible time on this planet right now, and the more curious that we can all get with wondering what is out there, what is happening, what's going on, and the more personal investigation that we can do into this subject matter will help us move forward collectively as humanity to these new ideas and concepts, and realize that once we realize we're not alone on this planet, and that we have access to other beings, other technologies, then we shepherd in a new era into humanity where we can share, just like with the internet, how we're able to have this conversation right now across the world. Imagine having conversations across the universe with other more technologically advanced beings, or spiritually advanced beings, or other civilizations that have gone through evolutionary jumps that are beyond what we've gone through, and they can share that information. Just imagine where humanity will go from there. So use your imagination and be curious. Dice que nos tenemos que mantener curiosos, que investiguemos, que pensemos, que nos planteemos cosas, que nos preguntemos qué hay ahí fuera, qué está pasando, qué está ocurriendo, que no nos quedemos con lo que vemos, sino que miremos siempre más allá. Que además os invita a todos a hacer investigaciones personales sobre el tema, ya que la investigación personal nos ayuda a todos a evolucionar y a descubrir cosas nuevas y a tirar hacia adelante. Y que cuando nos demos cuenta de que no estamos solos en este planeta, podremos llegar a tener acceso a otros existentes, ¿cómo se dice? A otros entes, ¿no? A otros imaginaros si ahora mismo estamos pudiendo tener esta conversación de un lado a otro del mundo, sí, lo que podríamos hacer a través del universo, mantener esta conversación con gente que haya dado 1000 saltos hacia el futuro en la evolución, a cosas que nos pueden enseñar, que nos pueden compartir, nos pueden imaginar en qué se puede convertir la humanidad con todos esos nuevos conocimientos. Y que os mantengáis curiosos y que investiguéis. Sí. Reuben, esto que comentas, yo a veces lo pienso, ¿no? Y pienso, ostras,
veo el mundo evolucionar de una forma muy rápida, cada vez más, y también el hecho de saber, o de alguna forma ver, ¿no?, que existe cosas más allá, me da rabia el hecho de pensar que a lo mejor no llegaré a verlo, ¿no? De decir, ostras, pasarán muchos años hasta que lleguemos a ese punto, ¿no?, de poder ya interactuar, pero ya no estaremos aquí. ¡Ah! Es lo que más me rabia me da. You says that he thinks a bit like you, but he tends to think that even if the world is evolving so fast and we're having more access to information and to sharing and to grow all of us as a community, he thinks that maybe when the time comes that we finally meet something out there, we are not going to be here anymore. So he's fearing that he will miss the moment. It's going to happen in our lifetime, for sure. It's happening now. Dice que cree que va a pasar, dice, no cree, que seguro que pasa durante nuestra vida, porque ya está pasando ahora mismo. Pero está pasando, pero muy poco a poco. It's happening, but very, very slowly. That's ramping up very fast, though. It's like you ever see those curves, the exponential curves that go like this? So it's kind of like that. Look at our cryptocurrencies and Bitcoin and the adoption of that. It's the curve is going very fast. So in that same idea, in that same realm, it's like Moore's law, right? It doesn't double, it triples, it quadruples, and it just keeps going on top of that. So we're in a time now when it comes to this idea of ETs, aliens, UFOs, the information is leaking, but it's also becoming more accessible, and we can't use the past to judge the future. The future is very different, and we can kind of get an idea from the past, but really what's coming down the pipe, from what I'm experiencing and from what I'm researching and understanding, it's really incredible. And I have no doubt that within our lifetime, we will have direct communication globally with an extraterrestrial race. I know it's a strong claim to make right now, but from my personal experiences and from people that I've interviewed and talked to, this is not a question at all. Wow. Dice que no es tan lento, Luis, que piensa en las curvas exponenciales. Ahora mismo esto está, ¿sabes? Es cuando sube y se hace totalmente exponencial, como la criptomoneda, ¿vale? Mira lo rápido que se ha adoptado la criptomoneda. Pues estamos en ese crecimiento y en ese momento de que todo va mucho más rápido, todo se está acelerando, o sea, no duplica ni triplica su velocidad, sino que cuatriplica, quintuplica. Y que la información cada vez se está filtrando más, es mucho más accesible. Que no podemos juzgar el futuro por el pasado, que sí que el pasado nos puede dar una pista de cómo va a funcionar o cómo va a ser, pero que no tiene ninguna duda que en nuestro momento de vivir va a haber comunicación directa global con otros entes. Y que ya sabe que es una afirmación muy, muy, muy fuerte y complicada, pero que por su experiencia personal y por toda la gente que ha estado entrevistando y por toda su research, que sinceramente no cree, sabe que va a ocurrir. Te creo. Remember this conversation. Yes. Okay, remember this conversation. I mean, I think realistically, we still have probably another 10, 15 years before mass global contact happens. But we're working towards it. And I'm talking to people who are having direct experiences. I myself have had a couple of direct experiences. So we're in interesting times for sure. Dice que te acuerdes de esta conversación en el momento que eso ocurra, que probablemente no sea ya, serán, pongamos 10, 15 años, y
y que está hablando con personas que han tenido experiencias directas, que él mismo ha tenido varias experiencias directas y que esto va, y que va a ocurrir. Me acordaré. It's just a matter of time. Dice que solo es cuestión de tiempo. Muy bien. Reuben, 2 últimas preguntas. ¿Te parece? Last 2 questions and then we leave you for the day. Vale. Sure. Espera, antes de las 2 preguntas, quiero decirle que la lámpara que tiene me tiene enganchadísimo, ¿eh? ¿La lámpara la has visto? ¿La que tiene de Alien? Ah, sí, qué chula. Luis wants to say before the questions that he's loving the lamp that you're having behind you. Oh yeah, my UFO space lamp. It's gravity. It's moving. Está allí flotando. Sí, dice floating, que por gravedad. Qué It's bueno. magnetic or It's magnetic, yeah. dice que es magnética. It's not any kind of space technology, yeah, unfortunately. If I did, the NSA would be here in a moment. Qué bueno. I would probably, yeah, they would be taking it. So it's not real. Dice que no es real porque entonces vendrían a llevársela, pero que bueno, que es divertida porque es ahí vistosa. Muy bien. Las 2 últimas, bueno, es primero una del chat que se había quedado allí, como hemos empezado a hablar con el tema de los aliens y demás, bueno, del mundo exterior. El usuario Jetlag le preguntaba a Reuben cuál ha sido su papel en el cual se ha divertido más y cuál ha sido el papel en el que le ha resultado un desafío. ¿Cómo se llamaba? Perdona. Jetlag. Jetlag. Jetlag is asking in the chat, there was one question missing from the chat, and Jetlag is asking, in which role have you had more fun, and which one was more of a challenge? Well, I'd say both challenge and fun would be Dante for Devil May Cry. Just because he's such a crazy character, there's no, no rules, so to say. It's just be as obnoxious and crazy as you can. But then also finding that line that's not too much but enough, and that's where it's a little difficult with the working with the directors and stuff. It's just trying to find that space. So it is a challenging but a lot of fun at the same time. Dice que probablemente uno que ha sido tanto divertido como un reto, como un desafío, ha sido Dante de Devil May Cry. Dice que es que no había reglas escritas para ese personaje, entonces encontrar una línea que fuese lo justo pero no demasiado, encontrar el espacio trabajando con los directores, con los desarrolladores para encontrar, fue divertido pero a la vez un desafío. Muy bien. Déjame que añade 2 preguntas más. Son cortas. Una es... Díselo. No, vale. Tú dispara. Una es de los Devil May Cry, para él, ¿cuál es el más preferido? ¿Cuál es el que le gusta más de Devil May Cry, de las entregas? Y me gustaría, a título personal, ¿qué película de los años 80 y 90 le gusta más? So, Luis is splitting 2 more super short questions. So, Sure. The first one is, which is your favorite Devil May Cry? And which is your favorite 1890s movie? 1980s movie. 1980s? Yeah. 1890s? 1980s. 1980s. Wow. Let's go with that one first. Or the other one. 80s and 90s. So, 80s and 90s. Yeah. Okay. Okay, well, let's go back to the other question. I think in Devil May Cry 5, we had a lot of fun. 4 and 5. 3 I was young. I was still trying to understand the role. I was wearing the producer hat, a lot of stress. More relaxed with Devil May Cry 4. And then 5 was just a blast. I didn't have to wear the producer hat on 5. I was just the actor. And that was a lot of fun. And of course, reprising this role after, I think there was like 10 years of not performing that role at all. And then due to popular demand,
reprising that role for Devil May Cry 5 was it was a blast, a lot of fun. So I'll stop there and I'll think about the other one. Okay. Dice que probablemente su preferido es Devil May Cry 5. El 4 y el 5. En el 3 era todavía muy joven, todavía tenía que como que adaptarse, los primeros proyectos, entender el rol de productor, porque también era productor. El 4 ya fue mucho más relajado y el 5 ya no fue productor, con lo cual era solo diversión, fue brutal. Llevaban casi 10 años sin hacer nada de la saga y a demanda popular hicieron el 5, con lo cual fue una pasada. Y ahora está pensando en la segunda pregunta. Muy bien. Bueno, dile, So, 80s movies? Si tiene una, dile que diga varias, no pasa nada. Yeah, you can say one or a few, whatever. So, I mean, I grew up watching Japanese animation. That was one of the main reasons I went to Japan. I was otaku, if you know that term. And I'll stop there. I'll let you go. Dice que veía muchas películas de animación japonesa, que fue uno de los motivos por el que se fue a vivir a Japón, era porque era otaku. And there were many, at the time, before it was even called anime, it was Japanimation. There were many Japanimation films and TV shows that influenced me. And but one of the ones that had the most impact on me was Akira. Dice que bueno, antes de que hubiera muchos más términos para la animación japonesa, era japanimación, y que había muchos shows y muchas películas que le han influenciado, pero la que más, Akira. Ole. In the 1980s. And then in the 90s, I mean, Terminator, I was a huge Terminator fan. I think I saw it in the film 10 times. Terminator 2. Dice que Terminator 2 es también de sus películas preferidas y que la ha podido ver 10 veces, por lo menos. Súper top. Akira fui al cine a verla, ¿eh? You just went to the cinema to watch Akira. I did. It came out in 1988, I believe. And then I had the bootleg VHS from Japan that I watched over and over again. And then eventually, I think probably in the early 90s, it came out in American theater. It was dubbed into English and came out in the theater. And of course, I went to the theater to watch it then. Dice que él también fue al cine a verla, que él creo recordar que salió en el 88 y que se trajo un VHS pirata de Japón hasta que la estrenaron en América doblada al inglés, y entonces ya pudo ir también al cine a verla. Qué bueno. Yo fui con, no sé si recuerdo mal, con 11 o 12 años. O sea, era muy pequeño. You just went to the cinema to watch Akira when he was 12 or 13 years old, so... Yeah, about the same. Lo mismo para él. Yeah. It was amazing. Sí. It was amazing. Dice que fue genial. Te quiero enseñar una cosa. Dame un segundo, porfa. Un segundo. He wants to show something. Okay. I see he has some figures in the back there. It's hard to see. Esto es el colofón final. Es una edición coleccionista que a lo mejor ya la habrá visto, no lo sé. This is a collector's edition. Vale, escucha, Nice. ¿Se escucha? Yes. Sí, lo podemos oír. I love it. ¿Se ha escuchado todo? Sí, dice que le encanta. I was actually just last month working with Jacques Vallée, who in the film, he was one of the advisors for the film. And in the film, there's a French scientist in the film that's based off of the real life Jacques Vallée, who is a UFO ET researcher. Dice que no hace mucho, además estuvo con Jacques Vallée,
que sale en la película como un científico francés que está basado en un personaje de la vida real, Jacques Vallée. Sí, sí, tremendo, Que tremendo. que es investigador de experiencias paranormales. Qué bueno. Guau, yo estoy It's a enamorado. small world. It's what? Your world? It's a small world. Ah, que es un mundo pequeño. Totalmente. Qué bueno. Bueno, y la última, que con mucha pena. The last one. Reuben. Reuben. Yeah. Imagínate, Reuben, que estás entrevistando a Reuben Langdon. ¿Qué le preguntarías? Imagine this is the last question, and Luis always likes to close the interviews with this question. And imagine you're interviewing yourself. What would you ask Reuben Langdon? I'm going to ask Reuben Langdon. I would ask Reuben Langdon, where the hell does he come from? And now you have to answer. But I can't. Okay. As far as like what, okay, maybe I'll try. So where does he, I would say, where does he come from, or what archetypal energies, what archetypes make up Reuben Langdon? And the answer that I'm still discovering, well, I'll let you translate the question first. Dice que su pregunta sería, ¿de dónde viene Reuben Langdon? O ¿a qué arquetipo le hace? Y que no tiene... Ahora nos va a intentar responder porque dice que no lo sabe porque todavía lo está descubriendo. And I find my real life reflecting my characters that I play in the games and other things. There's a parallel line going there. Not that I'm some kind of demon hunter or anything like that. Okay. But in a sense, when you look at the archetypes of some of these characters, in our typical storytelling, we have the hero's archetype. Dice que básicamente cree que su vida real se refleja en los personajes que a los que da vida, ¿no? Que hay un paralelismo, hay una línea, que no es que sea un cazador de demonios, pero que sí que tienes el arquetipo de héroe y hay diferentes arquetipos con los que él ahora nos va a contar más. And very much like Dante, I am on this journey of self-discovery. Finding out who I am, who am I coming from? Am I the hero on a journey, which I think we all are? But more so, why am I on this journey? Why are we all on this journey? And what motivates us? What pushes us to the next, seeking this curiosity that I have for seeking the unknown, for trying to define who I am, define who we are as the human race. These are questions that may never get answered, but I have I'm having an amazing time on this journey, seeking and discovering. Sorry. Dice que probablemente, igual que Dante, está en un viaje de autodescubrimiento, de preguntarse y buscar quién es él. Soy el héroe en el camino a la búsqueda. Dice que probablemente todos somos héroes en un viaje de autodescubrimiento. ¿Por qué estoy en este viaje? ¿Qué me motiva? ¿Qué nos mueve
por ejemplo, a él para buscar lo desconocido, para definirse a sí mismo, para definir a la raza humana, que son preguntas que probablemente nunca vayan a tener respuesta, pero que está pasando un gran tiempo descubriendo e investigándolo. And then going another layer, I discover that, like I said, I may never know who I am, but what I know I am for sure is a seeker, someone who is looking for something, looking for a definition, a defining, to go deeper, to continue to go on a journey, a wanderer, a journeyer. There's many titles, but this is who I am, and I know for sure. Dice que a lo mejor nunca sabrá quién es en realidad, pero que si añadimos otra capa, lo que seguro que sí sabe de él es que es un buscador. Es alguien que está en constante búsqueda de algo, en búsqueda de definición, de ir más profundo, que hay muchos nombres, un errante, lo que sabe de verdad es que nunca va a dejar de buscar. That's all I got for now. Dice que ya está. Reuben, lo que has contado es muy complejo, a la vez es muy interesante, a la vez hace que las personas que tengamos la mente abierta, porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde hay mucha gente con la mente cerrada, pero al menos dentro de la población hay unos cuantos, como tú, y varios más, me gustaría incluirme, en el que la mente la tenemos más abierta y nos gusta experimentar, conocer, descubrir, ser curiosos, y eso provoca que nos relacionemos con mucha más gente y nos hagamos esas preguntas que haces. Y lo encuentro una maravilla, porque al final, ¿qué es la vida, no? Voy, ¿eh? Gracias, Sofi. Drew says it's very complex and interesting what you're exposing, and he thinks that if you direct this to people with open mind, because there are a lot of people that have very narrow minds, or they don't want to expand or think about anything else, and they want to stay in their comfort zone, and Drew thinks a lot like you, and he feels that when you have an open mind and you hear this kind of speeches, it's just, he feels the same thing, to be curious, to discover, to find, to search, to do the questions that you do, and because in the end, what is life? And that's it. That's what gets us going, and it's great to play video games that inspire us to ask these questions, inspire us to develop new ideas and concepts around them. And I think that's what the video games is, an art form for expressing and searching and getting closer to discovering ourselves. So play games, have fun, and keep seeking and be curious. Dice que play games, have fun. Vale. Dice dice que al final esto es lo que nos mueve a seguir, y que los videojuegos probablemente nos inspiren a hacernos muchas más preguntas de las que nos haríamos, a desarrollar nuevas ideas, a enfocar la vida de otro modo. Es una forma de expresar todas estas ideas hacia todo el mundo, y nos ayuda probablemente a descubrirnos a nosotros mismos. Así que dice que jugar a juegos, pasároslo bien, continuar buscando y continuar haciendo preguntas. Pues sí. Reuben, debo decirte que esta charla ha sido muy interesante. Es una de las que más he disfrutado, que no me había sentido ni tan bien con alguien en el que poder interactuar incluso con la barrera del idioma. Pero para darle toque humor, estoy
ahora mismo a favor de lo que me está diciendo el chat, y es que no puedo quitarme a veces los ojos de ese cuadro que tienes ahí detrás con un hombre y un unicornio. Y me estaba preguntando, ¿qué es? So just wants to thank you for being here. It has been very interesting. Most likely one of the best interviews we had. And he felt super great. He felt super good. He felt a connection, and he felt that he could interact, even though the language barrier is a big barrier. And before saying goodbye, he wants to ask the last question from the chat, because it's killing him as well, and it's to ask, okay, what is the portrait you have behind you? That guy. Yes. So that's Bobby Wasabi, which is a character from a Disney TV show that I portrayed, and it ran for, I don't know, 3 or 4 years, and in the TV show, I played this character. It's like a 1970s action star, and in the TV show they had the real Bobby Wasabi's home, and for the show they created all this art, and this is just one of the pieces. And so it's me on top of a unicorn. I mean, you don't really get this kind of art chance. So when the show finished, they were like, "Hey, Reuben, you want this?" And I'm like, "Of course." Of course I want that. So it's my memorial from the TV show, but it's also a great, me riding a unicorn. That's a great expression of who I am. Flying saucers, unicorns, aliens, anonymous. This is who I am. Dice que se llama Bobby Wasabi y que era un personaje de una serie de Disney que estuvo en antena durante 3 o 4 años, que él encarnó, o sea, ese es Reuben, y que era como una especie de estrella de acción de los años 70, y que en el show tenían lo que sería la casa real de Bobby Wasabi, y esto era como parte de la decoración de la casa, y cuando el show se acabó le dijeron, oye, ¿quieres quedarte con esto? Y digo, hombre, por supuesto, soy yo montando un unicornio, por supuesto que lo quiero. Y que dice que es como su recuerdo de la serie, pero que a la vez, ¿dónde vas a conseguir este tipo de arte de tú montando en un unicornio? Pero que además tiene, si lo habéis visto, esta habitación dicta quién es él, un ovni, Bobby Wasabi montando un unicornio, Anonymous, aliens, de todo. Bueno, ahora sí, solamente decirte que muchísimas gracias, Reuben, muchísimas gracias, porque he disfrutado mucho. De hecho, mira, fíjate, las entrevistas me cuesta volverlas a ver, pero es que esta la voy a ver de nuevo, porque ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Incluso ver cómo nos ha llevado The Last of Us a hablar también de un tema tan interesante como es lo que hay más allá. O sea, que solamente puedo decirte que gracias, y creo que gracias en nombre de toda la comunidad. He said that he's been enjoying so much this interview that he usually never watches an interview again, but he really needs to watch this interview again. And he's amazed of how a game like Last of Us took us to speak of so many interesting things tonight. And he really wants to say thank you, and the chat wants to thank you as well, because it was really very, very interesting, and it was fun, and it was it makes you wonder. So yeah, that's what life should be, fun and wonder. Dice que así es como debería ser la vida, divertida y a la vez preguntándote cosas. Pues sí. Awesome. Muchas gracias. Well, thank you guys. Yeah, thank you for having me, and for all the Spanish-speaking fans out there. Thank you again for the love and the support, and looking forward to doing more. Muchísimas gracias por dejarle venir hoy, que muchísimas gracias a todos los fans de habla española que estáis hoy aquí, por hacer todo esto posible, y ojalá pronto vengan muchas más cosas.
Ojalá que Keep sí. looking up. Y no dejéis de mirar arriba. No. Okay. Okay. Thank you right. very much. Thank you. Sweet. Thank you guys. All right. Take care. Have a great night. Bye. You too. Bye bye.